Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos. En la clase de hoy vamos a empezar con lo que es la parte de C++ que tiene el curso, ¿no? Vamos a hablar un poquitito de la teoría de por qué fue creado C++. Todo esto es basado en lo que dijo Jan Stroup, según el propio artículo que le subí a la plataforma del que hablamos en la última clase, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquitito qué es, por qué surgió C++, qué problema había en ese momento que trajo C++ y qué filosofía tiene C++ que hace que desde hace tantos años hasta la actualidad sea uno de los lenguajes que más se ocupa en el mundo, ¿no? Entonces vamos a estar viendo un poco eso. Ya. En cuanto al contenido de C++, vamos a estar abordando todo lo que es aspectos generales de C++. No es que vayamos a ver todo esto en esta clase, sino que vamos a ir abordándolo poco a poco. Aspectos generales de C++, vamos a ver un poquito el modelo de programación ocupado en C++, cuál es la abstracción, a qué nos referimos con programación a gran escala y qué metodologías e instrumentos, herramientas podemos ocupar para llevar este tipo de programación a cabo, ¿no? Y vamos a hablar por último también un poquitito de la biblioteca estándar de C++. Esta parte, cuando terminemos con todo este contenido, se les va a orientar a ustedes un trabajo, ¿no? Que van a tener que hacer en base al artículo y ciertas preguntas que se les van a hacer, ¿ok? Entonces, hablemos un poquito de los aspectos generales de C++, ¿no? Para ponernos en contexto, a ver, para que tengan una idea, por ejemplo, lenguajes de programación antiguos, hay varios, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos C, que es de 1972, ya eso es hace mucho tiempo, ya hace casi 50 años, ¿no? Ya se está cumpliendo casi 50 años. Entonces tenemos C que es del 72, tenemos Simula que es del 62, está cumpliendo ya casi 60 años Simula, y cada uno tenía sus pros y sus contras, ¿no? Tenía C, por ejemplo, lo que tiene es que es muy flexible y yo puedo programar a la máquina eh, de que haga casi todo lo que yo quiera, a bajo, alto nivel, lo que yo quiera hacer, muy probablemente lo voy a hacer en C++, ¿ya? Pero Simula tenía eh, una cosa que era muy fácil de utilizar, ¿ya? No era tan flexible como C, no se podían hacer todas las cosas que se podían hacer en C, pero sí era mucho más intuitivo y el programador podía aprenderlo con una curva de aprendizaje mucho menos pronunciada, ¿no? Entonces, como estos dos lenguajes tenían sus pros y sus contras, hubo el señor Jan, ya que es el que estuvimos hablando en la clase pasada, dijo, ok, yo creo que es necesario tener un lenguaje que trate de contar con las fortalezas de estos dos lenguajes, ¿ok? Que tenga la flexibilidad de C y también la facilidad de programar de Simula, ¿ok? Y es por esto que surge C++ en 1983, igual hace mucho tiempo ya, ¿ok? Pero fíjense si fue importante esta nueva filosofía y todo lo que trajo C++ que hoy en día todavía es ocupado, ¿ok? Y muchísimo, así C++ es uno de los lenguajes más utilizados. Para que lo pongan en contexto, Java tiene 15 años más que C++, ¿ya? Es decir, C++ tiene 15 años más que Java, perdón, y 17 más que C#, para que lo pongan en contexto con otros lenguajes, ¿ok? Es como un lenguaje ya bien antiguo, aunque no tanto como estos de acá. Ya, entonces, es de propósito general porque no está pensado para algo específico, ¿ok? Como PHP, por ejemplo. PHP es un lenguaje que está pensado, o JavaScript, que está pensado para desarrollo web. Entonces, como que lo optimizan para eso. No es tanto de propósito general, ¿ok? Por ejemplo, no se va a ocupar JavaScript para programar un software de escritorio, por ejemplo. Pero C++ sí está pensado para ser de propósito general, para poder implementar cualquier cosa que uno quiera. Claro, pero lo que quiere C++ alcanzar es mucha eficiencia, es decir, rapidez de ejecución
Abstracción es decir, tener la capacidad de crear nuevos tipos de datos, porque, por ejemplo, en C yo tengo enteros, tengo doble, tengo float, eh, tengo long, tengo todos esos tipos de datos, pero ¿y si yo quiero crear un nuevo dato que sea de tipo alumno? Si quiero crear un nuevo dato que sea de tipo computador, eso ya en C no es tan fácil. Entonces, había unas cosas que se llamaban struct, que eran como unas estructuras en C, pero no se les podía poner lógica, sino que solo podían almacenar datos. Entonces, C++ va mucho más allá porque ya entra el concepto de clase que ustedes saben y que da una mayor abstracción, y entonces ahí ya entra el concepto de programación orientada a objetos. Ya C++ tiene en cuenta los conceptos de programación orientada a objetos, entiéndase clases, herencias, polimorfismo, todo ese tipo de cosas, incluso los templates, que viene haciendo algo parecido a los interfaces que vieron en Java, ¿no? Esas son cosas que le aporta C++ a lo que no tenía C, ¿ok? C no trabaja con clases ni nada de eso. Eso de tener métodos englobados dentro de una clase que puedan facilitar el entendimiento del código y decir, ok, esto es público, esto es privado, eso en C no existía, ¿ya? Entonces, cuando hacíamos un código muy complejo, era muy fácil equivocarse y después olvidarse de qué es lo que hace ese código, porque no tenía una manera bien definida de organizar las cosas. Ahora C++ vino a solucionar eso, ¿no? Con la programación orientada a objetos, también con la programación genérica, que parece que en Java, en programación avanzada, no se llega a ver eso, pero eh, es como crear una clase, por ejemplo, crear una clase lista y que sea capaz de trabajar con enteros, con float, con doble, no a la misma vez, sino que, por ejemplo, yo digo, ok, creo una lista de tipo entero y ya, y esa lista va a trabajar con entero. Ahora creo otra lista de tipo doble y esa lista va a trabajar con doble. Entonces, la programación genérica lo que permite hacer es programar la lista una sola vez. No tenés que programar una lista para entero, otra para doble y otra para float. Sino decir, ok, yo quiero programar una lista de tipo T y cuando te den ese tipo tiene que estar en esta propiedad, en esta, en esta, en esta. ¿Ok? Y entonces me permite crear el código una sola vez y después decirle de qué tipo yo quiero que sea esa lista. Y como digo, lista se puede aplicar a cualquier otra cosa, ¿ok? Sin embargo, en C si yo quiero hacer eso, tendría que implementar una lista en entero, una en float, etc. ¿Ya? Entonces aporta mucho C++. Bueno, también las ventajas de la herencia, del polimorfismo, esas cosas que ya se han visto en ramos anteriores, ¿ya? C++, aunque ustedes no lo crean, es un lenguaje de alto nivel, ¿ya? Igual que C se considera de alto nivel, aunque hay quien dice que es de nivel medio, pero igual lenguajes de bajo nivel, a ver, cuando hablamos de alto y bajo nivel acá, nos estamos refiriendo a cuán cercano es el lenguaje de programación respecto al lenguaje que entiende nuestro procesador. Es decir, no sé si ustedes saben, pero los procesadores ocupan un lenguaje que se llama lenguaje máquina, ya que en dependencia del procesador que sea, tiene un lenguaje diferente que define el fabricante del procesador. ¿Ok? Igual se han tratado de hacer estándares y cosas así, pero igual cada uno tiene sus cositas diferenciadoras en el mercado, ¿no? Entonces, es por esto que decimos, por ejemplo, que ensamblador es un lenguaje de bajo nivel, porque es un lenguaje que está muy cercano a lo que es el lenguaje máquina. De hecho, es prácticamente lo mismo, lo único que le agregan algunas letritas para que sea más mnemotécnica la nomenclatura, ¿no? Porque el lenguaje máquina son puros ceros y unos. Pero el ensamblador es como lo mismo, pero ahora en vez de ceros y uno tiene algunas letras para que el programador lo entienda mejor. Pero es muy bajo nivel el ensamblador. Ahora está el C, que también es a bajo nivel porque tienes que manipular memoria, tienes que hacer varias cosas para programar en C. Y está C++, que ya permite abstraerte más del bajo nivel. C++ es de alto nivel porque permite trabajar con clases y no tienes que preocuparte de lo que está pasando con la memoria por debajo. Bueno, a veces sí para ciertas cosas específicas, pero te permite abstraerte, te permite crear un software sin necesidad de eso. Entonces, por ejemplo, Java es un lenguaje de mucho más alto nivel,
porque ni siquiera te permite interactuar con la memoria RAM así con punteros ni nada por el estilo, sino que solamente te permite declarar variables y cosas así. Ahí después vamos a ver más el tema de los punteros y eso, que es como un mecanismo que me permite a mí guardar datos en la memoria. ¿Ya? Entonces, eh, la idea es que es un lenguaje de alto nivel y que manipula bastante directamente los recursos del hardware. Es decir, puede trabajar con clases, pero él tiene acceso a los recursos del hardware ahí casi in situ. ¿Ya? No es como Java, que pasa por mecanismos de seguridad, de esto y lo otro, que lo hace mucho más lento, ¿no? Tenemos la máquina virtual de Java, etc. C++ no, C++ es como que está trabajando directamente con los órganos internos de nuestro computador, ¿no? Está ahí directamente trabajando con eso. Ya, entonces el estándar para programar en C++ se definió en 1998, a pesar de que C++ es mucho más antiguo, pero ya para trabajar con una cosa, con un mejor formato y que no empezar a ver muchas ramificaciones de esto, ¿no? Se decidió tener un estándar internacional ISO ya bien definido y que tiene una completa documentación del diseño y de la evolución, de cómo va evolucionando el estándar, etcétera. Y entonces eso lo que permite, claro, es que no haya un C++, como pasa con Java, que hay un Java de Oracle, hay un Java de otro lugar, ¿ya? Entonces esto lo que permite es que C++ sea como un lenguaje más centralizado, que no haya diferentes especificaciones y que ahora, no sé, Microsoft diga, yo voy a hacer mi propio C++. ¿Ok? Porque no, ya hay un estándar internacional establecido de las pautas que tiene que seguir para considerarse C++. ¿Ok? Entonces, lo bueno que tiene C++ es que trae la abstracción de Simula y la flexibilidad y eficiencia de C. Eso es lo fundamental de C++. ¿Ok? Entonces, lo, todos los mecanismos estos que ocupa C++ eh, están pensados no solo en traer clases y cosas por el estilo a un lenguaje de programación como C, ¿no? Que es el que estaba imperando en ese entonces. No solo estaba pensado en eso, sino también estaba pensado en el tema de la eficiencia, de que fuera bastante rápido. Es decir, no hacía sentido para C++ o para el creador de C++ crear un lenguaje nuevo que trajera mucha abstracción, pero luego a la hora de ejecutarse tuviera una diferencia notable con respecto a C. ¿Ok? Entonces por eso que está pensado todos los mecanismos de clases y cosas por el estilo están pensados para ser eficientes y ser flexibles. ¿Ya? Entonces, el objetivo del diseño, o para eso estaba pensado, eso es una de las cosas que aparece en este artículo que les dije, ¿no? Hacer la programación más disfrutable. Es decir, el que a ver, ustedes han programado en Java y después van a programar en C++ y van a decir, escucha, pero me dijeron que era para hacer la programación más disfrutable y no es más disfrutable. A ver, el tema es que, claro, es más disfrutable para el tiempo en que se creó C++. Ya estamos hablando de por qué, cuál es el objetivo de la creación de C++. Imagínense que C++ apareció en un mercado donde estaba imperando el lenguaje ensamblador, que es un lenguaje que es terrible, es decir, para hacer un software grande, por eso era que no habían software grande, no es que habían malos o buenos programadores, sino que las herramientas que habían no eran suficientes para crear un software con ese nivel de dificultad, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tenía abstracciones de clases, no tenía revisión de código, uno tenía que programar, echarlo a andar en un computador que para echarlo a andar era terrible, entonces después cuando le echabas a andar tenía un error y no sabías dónde estaba el error porque no había compilador ni nada por el estilo, y entonces ese era el ambiente que había en ese entonces, ya con ensamblador, C vino como a paliar un poquitito de eso, ¿no? Es decir, ya ahí tenemos un compilador, tenemos ya cositas un poquito más avanzadas, pero de todas maneras el código no quedaba tan organizado o tan bien definido o abstracto o abstraído, ¿verdad? Como se quisiera, ¿no? Es decir, que cada cosita estuviera en su lugar. Si yo estoy, qué sé yo, implementando un sistema de matrícula a una universidad, que la lógica del alumno esté en la clase alumno, que la lógica de la caja esté en la clase caja y diferenciar
cada una de esas funciones. Imagínense que ustedes tengan N archivos y que en cada archivo tengan muchas funciones, no tengan clases ni nada. Ese era el panorama que había, ¿ya? Por eso es que se dice que la programación se hace más disfrutable, ¿ok? Y también ser mejor que C, claro, es decir, en todos los sentidos. Si la programación te la hago más disfrutable, pero C sigue siendo mucho más rápido que C++, no tiene sentido, porque yo lo traje para ser mejor, no para solamente competir en la parte disfrutable, ¿no? Es decir, en la experiencia del programador, sino también para competir en la parte de eficiencia, ¿ya? Entonces, las reglas de C++, las reglas que llevan a desarrollar C++ versión tras versión, ¿no? Primero, la evolución está guiada por problemas reales, ¿ya? No es un lenguaje de programación que las personas digan, ok, qué bacán sería tener un lenguaje que, qué sé yo, que tenga una función que cuando yo le invoque lance fuegos artificiales, ¿no? No, es decir, si se veía en la comunidad de que había un problema que era para todos, que decía, oye, ¿sabes qué? Muchos de nosotros necesitamos lanzar fuegos artificiales y es bien engorroso hacerlo en C++, entonces ahí se saca una funcionalidad nueva de C++ que apoye a la mayoría de la comunidad, pero por eso es que se dice que es una evolución guiada a problemas reales, ¿ya? No que un teórico de compilación o algo así diga, oye, el lenguaje que haga esto y que haga lo otro, y que le empiecen a poner cosas al lenguaje y lo compliquen demasiado, ¿ya? Que es un poquitito lo que pasó con C#, ¿no? Que C# es un lenguaje que es bien fácil de aprender, no es complejo, pero después le empezaron a poner cosas y cosas y cosas en las librerías estándar que ya para trabajar con C# no te basta aprender solamente el lenguaje, sino que tienes que meterte ya a aprender muchísimas cosas, inyección de dependencias, trabajo con cosas ya muy específicas de C#, entonces ya cuando te empiezas a traer todas estas cosas al lenguaje, empiezas a complicarlo. Entonces C++ no tenía esa filosofía, ¿ya? Otra cosa de C++ es no buscar la perfección, ¿ok? A lo mejor, qué sé yo, a lo mejor no es la manera la mejor sintaxis de todas, digamos, pero es una sintaxis buena y es la que mejor eficiencia me da, por lo tanto, me basta. No estamos buscando la perfección, estamos buscando algo que resuelva problemas y que nos vaya dando mejora poco a poco, ¿ok? Por eso es que está el ser útil ahora, ¿ok? No sacar así como un nuevo feature, ¿ya? Una nueva característica pensando en lo que va a ser el lenguaje dentro de 20 años. Es decir, dentro de 20 años vamos a necesitar esto, entonces vamos a sacar esta característica para que se ocupe dentro de 20 años cuando las máquinas puedan ser cuánticas, pongan ustedes. Entonces no, el C++ está pensado para ahora, lo que necesitamos ahora, para que funcione ahora, y entonces eso es un poquito lo que se ve plasmado. Y también para los programadores de C++, ¿no? Darle una ruta de transición, porque el lenguaje de programación que estaba más difundido en el mundo entero era C. Entonces se quería transitar a un lenguaje de mayor abstracción, pero que no fuera complicado de aprender algo muy distinto a lo que estaban acostumbrados los programadores de la época, ¿no? Es por eso que C++ se asemeja muchísimo a la sintaxis de C, como para que la transición sea casi transparente, sino que sea la misma sintaxis de C, pero aprendiendo características nuevas, así como la orientación objeto y esas cositas, ¿ya? Pero era mucho más fácil la ruta de transición que no crear un nuevo lenguaje. Imagínense que estuviera C y de pronto crearan Python, que es completamente distinta a la sintaxis, quizás la gente fuera más resistente al cambio, ¿no? Pero C++ estaba pensado para que la gente no le tomara miedo a algo nuevo, sino que dijera, esto es lo mismo que estoy haciendo, pero con algunas características mejores, ¿no? Darle soporte exhaustivo también y no forzar a las personas. Es decir, tener una herramienta que fuera mejor cada vez y que no obligara a las personas a cambiarse o a mejorar, sino que las características que fueran sacando fueran tan útiles y tan buenas de utilizar que la gente quisiera hacerlo por su cuenta, ¿ya? No así como, qué sé yo, decir, oye, ya va a salir el C++ 11, entonces los que estén utilizando el 8 para abajo ya no va a ser
ya no va a ser factible todo lo que estamos haciendo. No vamos a forzar a nadie, el que quiera trabajar con la versión que quiera, pero vamos a hacer que con cada versión que salga tenga características que la gente las quiera utilizar en ese momento. Entonces, si las quieres utilizar, ahí tienes que cambiarte de versión y ir avanzando a medida que va avanzando el lenguaje, ¿no? También están las reglas de soporte al diseño, ¿no? Es decir, el C++ también aporta muchísimo a lo que es el diseño de software, ¿no? Yo tengo un software que ahora lo puedo dividir en pedazos más chicos. Ya no tengo que pensar en un software monolítico, ¿no? Ahora tengo un software eh, dividido en pequeñas clases y cada clase tiene su función específica. Por lo tanto, me da una facilidad mayor para yo diseñar y organizar un programa. ¿Ok? Igual la abstracción me permite a mí que el código se asemeje mucho más a lo que yo quiero decir en la vida real, ¿ya? Al lenguaje común mío. ¿Ok? Porque ya, por ejemplo, tengo una clase persona, tengo una clase auto, lo que sea, ya cuando se vea que yo diga auto.encender, ya en el código estoy poniendo específicamente que estoy encendiendo el auto. ¿Ya? Sin embargo, si lo hago con C, que no tiene clases ni nada, yo tendría que tener una función que se llame encender auto, por ejemplo. Entonces tendría un millón de funciones y entonces las funciones que corresponden al auto las puedo tener en cualquier parte, las que corresponden a otra cosa las puedo tener en otra parte, ¿ya? Entonces esto me da... eso es una ventaja que me da C++, ¿ya? Reglas ahora del lenguaje técnico es que da soporte para tipos nativos, ya enteros, float, char, esas cosas, que también las da C, pero lo nuevo que trae C++ es que también te permite crear nuevos tipos por parte del usuario. Es decir, ahora tú vas a poder crear nuevos tipos, como lo que habíamos hablado anteriormente, un tipo persona, no sé qué, que eso no lo tenía C. Ya la sintaxis importa, que eso también es una característica de los lenguajes como C, ¿no? Que la sintaxis es fundamental. Si te equivocas en la sintaxis va a tener un error tu código, ¿ya? Y evitar las dependencias de orden, ¿ok? Hay algunas que no se pueden evitar, como el uso de variables sin declarar. ¿Ya? Es decir, tú puedes detectar ese error, pero no puedes evitar de que alguien lo escriba en el código. ¿Ok? Sin embargo, si yo, por ejemplo, abro un paréntesis y no lo cierro, eso sí yo lo puedo evitar antes de que corra el código. ¿Ok? Porque tengo maneras de saber de que existe una dependencia ahí de un paréntesis cerrado. ¿Ok? Entonces, reglas para el soporte. Tiene que ser compatible con C, por lo que habíamos dicho que tenía que hacer el camino más fácil a la transición, ¿no? Entonces C++ es compatible con C. Es decir, actualmente no sé si podría ser tan así, pero parece que sí, parece que eso con los últimos C++ igual se cumple. Que yo tomo un código de C puro, y lo corro en un compilador de C++ y lo compila sin ningún problema. ¿Ya? C++, como les decía, es como C, pero con esteroides, es con cosas nuevas, ¿ya? Pero todo lo que se programa en C se podía utilizar en C++ también, ¿ya? Y lo otro, que es como una filosofía también, es que no pagas lo que no usas, ¿ya? Porque, por ejemplo, al lenguaje yo puedo agregarle cosas y cosas nuevas, pero no vale la pena que yo le agregue nuevas características si esa nueva característica me va a hacer que el lenguaje me vaya más lento en general, ¿ok? Es decir, a lo mejor si uso la característica, está bien que vaya un poquito más lento porque yo sé que es una característica costosa, pero si no la uso, quiero que el lenguaje siga yendo como hasta ahora, ¿ya? Entonces por eso es que no pagas lo que no usas. Tú simplemente, si sale una característica nueva que es un poquito más pesada, la vas a pagar solamente si la usas, ¿ok? Es decir, no la pagas en costo de plata, ¿no? Sino en costo computacional, de que te va a ir más lento el programa, ¿ok? Entonces eso es un poco la filosofía con la que se fue creando C++, ¿no? Es lo que tenía en mente esta persona que lo creó.
Entonces, ahí para que tengan una idea de dónde vino C++, qué fue lo que lo motivó, ¿ok? Entonces, ya ahora vamos a entrar un poquitito en las cosas ya más técnicas, ¿ok? Vamos a hablar un poco ahora de lo que es el modelo de programación en C, que es el mismo modelo que ocupamos en C++, ¿ok? Es decir, bueno, también tenemos programación orientada a objetos, pero por debajo nosotros también podemos utilizar este tipo de cosas, ya que tiene que ver con los punteros y esas cosas. Vamos a llegar ahí. Ya, primero, vamos a hablar un poquito de lo que es la memoria RAM. No sé si varios de ustedes conocen, bueno, seguro que todos, no sé, pero seguro que todos han escuchado lo que es la memoria RAM, ¿no? Es decir, una plaquita que está dentro de sus computadores. No sé si saben por qué existe la memoria RAM y por qué no hay solo disco duro. Ah, porque al final la RAM y el disco duro tienen la misma función, almacenar información, ¿no? No sé por qué hay RAM. ¿Alguien sabe? ¿O que por qué existe la RAM? ¿Por qué? A ver, porque el objetivo de la RAM es guardar información, ¿no? Es decir, almacenar. Ya, ya. Claro, a ver, la RAM, claro, es mucho más rápido. Entonces la RAM se utiliza y también está más cerquita del CPU, entonces también el traspaso de información es más rápido y todo. Entonces, claro, se utiliza como una manera intermedia de almacenar los datos que va a utilizar mi CPU, ¿no? Yo tengo datos almacenados en disco duro y cuando yo voy a utilizar esos datos en un programa o algo así, lo primero que se hace es que se cargue en la RAM, porque es mucho más rápido, y después que se cargue en la RAM, se empieza a utilizar en el CPU, ¿no? Ahora, ojo con eso, porque es bien importante saber de que, ya, pucha, si la RAM es más rápida, entonces, ¿por qué no guardamos todo en la RAM de una, ¿no? ¿Por qué no lo guardamos todo en la RAM y nos deshacemos del disco duro? ¿Por qué no tenemos RAM de 2 teras? ¿Ya? Y en los discos duros, chao. A ver, igual, la RAM es mucho más costosa, por lo que implica desarrollar una RAM con respecto al disco duro. Entonces, el precio por cada gigabyte en un disco duro es mucho menor al precio por cada gigabyte en una memoria RAM. Entonces, eso es un factor que influye. Y otro factor que influye es que la RAM es volátil. Una vez que yo apago el computador, toda la información que hay almacenada en la RAM se borra. ¿Por qué? Porque la información que está almacenada en la RAM, los ceros y los unos, es corriente. ¿Ok? Es corriente, es electricidad. Por lo tanto, cuando está pasando electricidad es un 1 y cuando no está pasando es 0. Entonces, si usted apaga la máquina, ya no está pasando electricidad, por lo tanto todo se vuelve 0. ¿Ok? Entonces, cuando encienden de nuevo la máquina, la RAM está limpiecita. Y entonces el sistema operativo cuando se empieza a levantar, ahí es que empieza a cargar cositas en la RAM. ¿Ok? Entonces, por eso. Sin embargo, el disco duro utiliza otros mecanismos químicos para almacenar cosas. Por ejemplo, el disco duro este que es como una agujita, que es como el más antiguo, ¿no? El SDD no, pero el más antiguo es como una agujita y lo que hace es dejar marquitas como con magnetismo, ¿ok? Y cuando hay cierta marquita es un 1 y cuando no está la marquita es un 0, entonces lo que hace es magnetismo. Entonces lo que pasa es que eso conserva el estado. Cuando usted apaga el computador, el estado del disco duro se mantiene, ¿ya? Y el estado del disco duro sólido igual, es la misma idea, pero con otras cosas, ¿ya? Y el disco duro sólido es mucho más rápido porque es mucho más rápido marcar un 1 o un 0 con los componentes químicos que tiene un estado sólido que con una agujita magnética que es mecánica, ¿ok? Y entonces, por eso es que el SSD es mucho más rápido. Pero, como ustedes saben, la velocidad de la corriente es súper rápida, por eso es que la RAM es mucho más rápida que los de estado sólido y que los discos duros normales. ¿Ok? Pero por eso es que por ahora no podemos deshacernos de la RAM. ¿Ok? Quizás en los celulares, bueno, es que en los celulares también necesitamos las SD, como para tener cosas así como físicas, porque cuando yo apago el celular igual tiene RAM, ¿no? Pero igual tiene CD y tiene como una memoria interna de celular muchas veces que no es volátil, sino que es normal. Entonces, ya, la memoria RAM
La memoria RAM, si nosotros la vemos, bueno, en realidad cualquier dispositivo de almacenamiento, sea disco duro, sea memoria RAM, lo que sea, si nosotros los vemos como una abstracción, la memoria RAM puede ser como un arreglo gigante, un arreglo de programación. Usted sabe, tiene un arreglo lleno de enteros, ya usted sabe que usted puede programar y hacer un arreglo de 100 elementos, un arreglo entero de 100 elementos. Imagínense que la RAM es un arreglo gigante de un elemento detrás del otro, ya empieza en 0 y termina en los 4 GB. Ya, no sé si saben, me imagino que la mayoría ha escuchado lo que es un byte, ¿no? Un byte son 8 bits, ¿cierto? Después tenemos los kilobytes, que son los 1024 bytes. Después tenemos los megabytes, que son 1024 kilobytes. Y después tenemos los gigabytes. ¿Ok? Entonces, imagínense, 4 gigabytes, ¿cuántos bytes son? ¿Ya? Y a su vez multiplíquenlo por 8 y eso les va a dar la cantidad de bits. Es decir, la cantidad de ceros y unos que usted va a poder almacenar en ese arreglo gigantesco. Es decir, si usted tiene una memoria RAM de 4 GB, eso lo que quiere decir es que usted tiene un arreglo gigantesco que pueden almacenar 4 por 1024 por 1024 por 8 ceros y 1. ¿Ok? Aunque siempre la memoria RAM tiene algunos espacios que están reservados para el sistema operativo, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que me entiendan un poco. Entonces, lo que sucede es que este arreglo gigantesco tenemos que acceder a él de alguna manera, ¿cierto? Es como que yo tengo una calle gigante con muchas casas y en esas casas yo guardo información. Entonces yo tengo que referirme a cada una de esas casas porque a lo mejor en la primera casa hay un entero, en la segunda hay un booleano, en la otra hay, qué sé yo, otro tipo de datos, ya que son como los datos básicos. Entonces yo de alguna manera tengo que referirme a, voy a ir quiero el entero que está en tal posición. Entonces, en el esquema de memoria, en el modelo de memoria RAM que se utiliza en la programación, se considera que la memoria RAM cuenta con dirección a memoria. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo la dirección 000 es la primera parte. ¿Ok? Y si yo digo la dirección 001 es el segundo slot de memoria. Ahora, no hay una dirección por cada bit, porque si no sería súper costoso tener una dirección por cada bit, sino que se tiene una dirección de memoria en dependencia del sistema operativo que usted tenga. Por ejemplo, si usted tiene un sistema operativo de 32 bits, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si tiene 32 bits son 4 bytes, ¿no? Eso lo que quiere decir es que cada dirección de memoria, cuando usted acceda a una dirección de memoria, eso le va a dar 4 bytes, ¿ok? Cuando usted acceda a la siguiente dirección de memoria, eso le va a dar otros 4 bytes. Entonces, si usted almacena algo en una dirección de memoria, está almacenando 4 bytes, ¿ok? Ahora, si tiene un sistema operativo de 64 bits, está almacenando 8 bytes. Entonces hay una dirección de memoria, ahora se refiere a 8 bytes, y en cada dirección de memoria puede almacenar muchas más cosas. Y por eso es que las operaciones son mucho más rápidas, 64 bits, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, claro, pero ojo con lo importante, por ejemplo, aquí lo que ustedes ven en pantalla, yo tengo una memoria RAM, es un arreglo, imagínense, unidimensional, pero lo estoy poniendo aquí en 12 para que me entiendan. Por ejemplo, por cada dirección de memoria yo voy a tener 4 posiciones, 4 bytes, ¿ok? 4 bytes, es decir, ahí el primero que dice 0x00, eso es un byte. El otro que dice 0x01, eso es otro byte, ¿ok? Ahí hay 4 bytes. ¿Ya? Y la dirección de memoria es esa que está ahí, ¿ok? Entonces, por cada dato en memoria, yo voy a tener su dirección en memoria. Entonces, no sé si han programado en Java y a veces imprimen una clase y de pronto le imprimen un número súper largo, ¿ya? Ese número que imprimía súper largo así por defecto, esa era la dirección de memoria donde estaba almacenando esa clase, ¿ok? Entonces, eso es lo que se refiere con la dirección de memoria. Esto es como un concepto que tienen que tener bien claro para cuando empecemos a trabajar con punteros y esas cosas, ¿ok? Entonces, acá vamos a tener una dirección de memoria que se refiere a 4 bytes. ¿Por qué no tenemos dirección de memoria por cada bit? ¿No? Para que sea, porque si no, fíjense que yo para poder
para poder almacenar una memoria RAM de 2 GB, ¿cuántas direcciones de memoria yo necesito? Pónganse a pensar. Fíjense, yo tengo una dirección de memoria por cada 4 bytes, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas direcciones de memoria yo necesito para representar una memoria de 2 GB? ¿Ya? Entonces, si se pone a pensar, ahí la respuesta va a ser 32 bits. Por eso es que en los sistemas de 32 bits, no sé si se acuerdan, a lo mejor ninguno de ustedes tuvo nunca un sistema de 32 bits, pero parece que sí, que no son tan antiguos. Pero en las computadoras que tenían procesadores de 32 bits, yo no podía poner más de 2 GB de memoria RAM. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Alguien por el chat me puede decir si alguien se acuerda? Porque... ¿Sí? Ya, ya, ya. Sí, sí, no, porque como las cosas evolucionan tan rápido, capaz que a ustedes nunca les haya pasado. Claro, cuando ustedes tenían un computador de 32 bits, solamente le reconocía 2 GB de RAM. Pero precisamente por eso, porque como ustedes tienen 32 bits, con 32 bits solamente pueden tener una cantidad acotada de direcciones, ¿ya? Porque 32 bits yo puedo ir 0, 1, 2, ir aumentando, 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 pero ya cuando ocupo los 32 bits de una dirección de memoria, ¿ya qué hago? Ahí qué hago. Tengo que declarar dos direcciones de memoria para... tengo que declarar dos direcciones de memoria para acceder a la siguiente parte de la RAM, ¿no? Que eso, precisamente eso es lo que hacen los de 64 bits, ¿no? Ahora tienen una dirección de memoria mucho más grande y por eso es que los de 64 bits permiten ya una memoria RAM mucho más extensa. Entonces, el tema es que, claro, si yo tuviera una dirección de memoria por cada bit, imagínense, las direcciones de memoria se gastaran mucho más rápido. Porque ahora yo estoy gastando una dirección de memoria por cada 32 bits. Si yo pongo una dirección de memoria por cada bit, las direcciones se gastarían mucho más rápido. Entonces, en lugar de almacenar 2 GB de RAM, lo que podría almacenar sería mucho menos, ¿cuánto? 2 megas, ¿no? Porque eh, cada dirección va a representar un bit. Entonces, si yo lo que tengo aquí son 32 bits, ¿cuánto sería 2 a la 32? Podría almacenar como 1000 millones de direcciones de memoria, que eso debe ser, o no sé, y después ustedes pueden hacer los cálculos. Pero igual sería mucho menos de 2 GB, ¿ya? Entonces, pero bueno, lo que quiero que se queden de acá con lo que quiero que se queden de acá es que la memoria RAM no es más que un arreglo gigantesco, ¿ya? Que estamos almacenando cositas y nos podemos referir a ello con direcciones, ¿ya? Yo voy a estar almacenando, qué sé yo, imagínense un arreglo gigantesco que quizás tengo un video en la primera parte del arreglo y tengo después un audio en la mitad. Entonces, si yo quiero acceder al audio, yo después tengo dónde empieza el audio, que es la dirección de memoria de ese audio, y cuánto dure el audio. Es decir, cuánto se lleve el audio. Por ejemplo, si se lleva 1 giga, entonces yo sé que esto va desde esta dirección hasta la dirección que corresponde a 1 giga dentro de la memoria RAM. ¿Ok? Entonces, acá, esto lo vamos a utilizar harto ahora cuando veamos ¿cómo se llama? Lo de los punteros, ¿ok? Entonces, C es el mejor lenguaje de programación que entrega un modelo de programación más cercano al de la máquina. Ojo, porque C++ podríamos decir que sí, puede ser que sea mejor que C, pero C, bueno, no se más. Otros lenguajes pueden ustedes decir, a ver, programo mucho más rápido con esto que con C, me es mucho más sencillo, pero cuando van a trabajar con cositas cercanas a la máquina, onda así, qué sé yo, con driver de un mouse o con driver de un disco duro, cositas ya que necesitan meterse adentro, ahí lo mejor que hay para eso es C, porque está casi ahí rozando con ensamblador, ¿ya? Entonces, por eso es que es tan importante, fue tan importante de que C++ fuera una evolución de C y no un nuevo lenguaje,
completamente diferente, ¿ya? Porque como C era lo mejor que había para interactuar con las cosas pequeñas de la máquina, entonces C++ queremos que sea bueno también para eso, entonces que nos aporte nuevas cosas, pero que tenga todo lo bueno que tiene C, ¿ya? Entonces, lo bueno de esto es que es relativamente fácil de usar en áreas donde se tiene el beneficio de conocer algo de la máquina real. Es decir, si usted es desarrollador de tarjetas de video, ¿ya? Usted sabe cómo es la estructura de la tarjeta de video, entonces quiere trabajar con los bits, con los bytes, con las direcciones de memoria y cosas así a ese bajo nivel, porque usted sabe cuál es el diseño de esa tarjeta, entonces es mucho más fácil trabajar con C. ¿Ok? Entonces, hablemos un poco de cómo se almacenan los arreglos acá, ¿ya? En esta memoria. ¿Ok? Un vector es lo mismo que un arreglo. ¿Ya? Un vector es una secuencia de espacios en memoria. Ustedes ya conocen el significado de un arreglo. Un arreglo puede tener enteros, puede tener float, puede tener long, ¿no? Entonces, cuando yo estoy almacenando eso, acá en C++ se le suele llamar vector, pero igual le pueden llamar arreglo, no hay ningún problema con eso. Entonces, la manera de declarar eso en C++ es como lo ven acá abajo en esta línea de código. Por ejemplo, si yo digo int v es el nombre del vector. Yo le puedo poner lo que yo quiera. Yo le puedo poner int y aquí le puedo poner alumnos. El nombre que yo quiera. V es un nombre. Y después entre corchetes le tengo que poner la cantidad de datos que yo quiero almacenar. ¿Ya? La cantidad de datos que yo quiero almacenar. Y ojo con esto, porque si yo digo, voy a crear un arreglo de enteros que quiero almacenar 10 datos, no quiere decir esto que yo voy a almacenar 10 posiciones de memoria, ¿ya? Porque, por ejemplo, un entero son 4 bytes, ¿ok? Y como son 4 bytes y yo estoy almacenando 10 enteros, entonces en realidad lo que estoy almacenando es 10 enteros por 4 bytes cada uno, 40 bytes de memoria RAM, ¿ok? 40 bytes de memoria RAM. Entonces, lo que se lleve este vector en la memoria RAM depende del tipo que yo haya declarado acá adentro, ¿ya? Acá adelante, perdón. Si yo declaro un long y el long en mi máquina se lleva más que el int, entonces esto lo que va a hacer es reservar en memoria RAM 10 espacios del tamaño de este tipo de datos. ¿Ok? Entonces, aquí ya yo reservé un espacio en memoria RAM. Eso me lo da el sistema operativo. Me dice, mira, los espacios tuyos en memoria RAM empiezan en esta dirección. ¿Qué sé yo? Empiezan en la dirección esta, 0000200. Aquí empiezan tus datos. Ok, entonces el primer entero se va a guardar acá, porque el primer entero se lleva 4 bytes. El segundo entero se va a guardar acá abajo y el siguiente entero se va a guardar aquí abajo y así sucesivamente. Me va a reservar 10 espacios para entero. ¿Ya? 10 espacios me refiero a 4 bytes para cada uno. ¿Ya? 1, 2, así. Ya, entonces, esto lo que hace es reservar eso y en V yo voy a estar almacenando la dirección donde empiezan a almacenarse esos datos. ¿Ok? Entonces, si yo después digo V en 3, es decir, le pido el índice en 3, entonces eso dice, ok, V, ¿en qué dirección de memoria tú empiezas? Yo empiezo en la 200. Ah, ya. Tú empiezas en la 200, ¿qué es esta? ¿Y qué elemento tú quieres? El que está en la posición 3, es decir, el cuarto elemento. Recuerden que aquí empiezan en 0 todos los elementos. El cuarto elemento, ok. Entonces, si tú empiezas en la 200, ¿ya? Y tú quieres el cuarto elemento, entonces voy a ir hasta la posición de memoria que corresponde al cuarto elemento y en esa posición de memoria voy a almacenar un 1, ¿ya? Ojo, esta posición de memoria son 4 bytes, ¿ya? Entonces, aquí pongo un 3, pero esto puede ser una dirección de memoria perfectamente y lo que está almacenando es un 1. ¿Ok? Entonces, el valor de la x, en este caso cuando yo digo x es igual a lo que hay en v, en el vector v, en la posición 3, ¿ya? Eso me va a devolver 1. ¿Ya? Si ustedes ven esto a alto nivel, ¿no? Es bien parecido a lo de Java, pero bueno, Java pone igual a new int, qué sé yo, porque Java no, como que nos protege bastante de tocar nosotros la memoria con las manos, ¿ok? Pero
Aquí les estoy mostrando lo mismo que vieron en Java, pero ahora hablándolo un poquitito más a bajo nivel, para que entiendan qué es lo que está pasando por debajo. ¿Ok? Entonces, en realidad, cuando yo le pido, ¿ok?, un arreglo y una posición de ese arreglo, lo que está haciendo mi sistema operativo por debajo es yendo a la dirección de memoria donde empieza ese arreglo y moviéndose tantos espacios como yo le diga que se mueva. Es decir, en este caso le estoy diciendo, muévete 3 espacios. Entonces, como él sabe que cada espacio se lleva 4 bytes, porque son enteros, él se va a mover 4, después 4, después 4, hasta llegar al cuarto elemento. Por ejemplo, si aquí en vez de un int fuera un long y el long son 8 bytes, entonces para llegar al cuarto elemento se va a mover primero 8 bytes, después se va a mover otros 8 bytes. Lo que quiero que sepan es que se va a mover en base a el tipo que yo estoy almacenando. ¿Ok? Y cuando yo declaro esto, lo que estoy haciendo es reservando espacio en memoria. Porque si no, la memoria la puedo utilizar cualquier otro programa. Entonces yo lo que quiero hacer es decirle al sistema operativo, mira, resérvame 10 espacios de la memoria. Y si el sistema operativo tiene 10 espacios en la memoria, me dice, mira, tengo 10 espacios en la memoria, empiezan acá y ya, si otro programa le pide espacio de memoria, ya no le va a dar el espacio que me dio a mí. Entonces, que se encarga de gestionar eso es el sistema operativo. Entonces, en esta primera línea, yo le estoy pidiendo que me reserve espacio. En esta segunda línea le estoy diciendo, en el cuarto espacio guardo un 1. Y en esta última le estoy diciendo, en X almacena lo que hay en el cuarto espacio. ¿Ya? ¿Se entiende un poco de la lógica con la que trabaja la RAM? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que quieren que le explique de nuevo? ¿No? ¿Ok? Entonces, hablemos un poquitito de los punteros, ¿no? A ver, fíjense que si yo quiero almacenar datos en la memoria RAM, yo necesito dos cosas, ¿no? Necesito el dato y también necesito la posición de la memoria. Es decir, si yo voy a almacenar algo acá, yo necesito qué dato voy a almacenar acá y también necesito la dirección de la memoria. Entonces, C++ me da la... Bueno, y C también. Esto es modelo de programación de C. Desde C existía esto. Entonces, lo que me da la posibilidad es de que, teniendo un dato, una variable, yo puedo pedirle en qué dirección de la memoria está almacenado ese dato. ¿Ya? Y viceversa también puedo hacerlo. Puedo decir, tengo una dirección de memoria y ahora quiero, a partir de esa dirección de memoria, llegar al dato. ¿Ok? Entonces, es por eso que C++ me brinda estos dos operadores. ¿Ok? Este operador me permite a mí, dada una dirección de memoria, llegar al dato, y este otro operador me permite, dado un dato, obtener su dirección de memoria. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí a la X, ¿no?, yo le pongo, bueno, en realidad a la X no, porque la X estoy creando una nueva variable, entonces reservo espacio en otro lugar. Pero por ejemplo, si a v en 3, a esa parte del vector, ¿ya?, yo le pongo un ampersand delante, lo que me va a dar es la dirección de memoria donde está almacenado el cuarto elemento. ¿Ya? Y si yo le pongo un asterisco a alguna dirección de memoria, en este caso no hay ninguna dirección de memoria, lo que hace es que me da el dato. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante. Que ustedes sepan que vamos a contar con datos frutos y vamos a contar con direcciones. Es decir, para que lo entiendan un poquitito, imagínense la memoria RAM como una calle. Entonces, en esa calle tenemos como muchos casilleros. ¿Ok? Entonces, cada casillero tiene una dirección. ¿Ok? Entonces, yo quiero, a partir de la dirección, saber qué dato tiene el casillero y también quiero saber, dado un casillero y el dato que tiene, saber en qué dirección está. Quiero hacer esas dos operaciones. Y es por eso que necesito estos dos operadores. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo un poquitito más práctico. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero declarar un puntero. ¿Qué cosa es un puntero? Conceptualmente, ¿qué cosa es un puntero? Un puntero también es una variable. Es decir, esto que ustedes ven acá es una variable que almacena un entero, ¿ya? La X, ¿cierto? Es una variable que almacena un entero. Pero yo puedo crear una variable que en vez de almacenar un entero,
almacene una dirección a entero. Y esta es la cosa disruptiva que a veces es complicada de entender con respecto a los punteros. Y aquí sí quiero que, si tienen alguna duda, porque esta es la parte que más les cuesta a la gente entender de 6C++, ¿ya? Y aquí quiero ir con pie de plomo, quiero ir despacito, y si tienen alguna duda, me interrumpen nomás y voy a estar atento al chat también por si me preguntan algo ahí en el chat. Ok, entonces, a ver, por ejemplo, acá la X está almacenando un entero, pero acá fíjense que esto es lo mismo. Aquí yo estoy declarando una variable, ya que se llama P, pero fíjense que entre int y P yo tengo un asterisco, ¿ya? ¿Ese asterisco qué quiere decir? Ese asterisco quiere decir que P no va a almacenar un entero, sino que va a almacenar una dirección a entero, que es diferente, ¿ya? Entonces P, en vez de almacenar un dato en sí, va a estar, es decir, lo que hay en un casillero, va a estar almacenando la dirección de ese casillero, ¿ok? Pero imagínense que usted tiene un casillero que almacena ropa, un casillero que almacena juguetes, un casillero que almacena alimentos, ¿ok? Entonces, esa dirección usted tiene que decirle, mira, tú eres una dirección, tú vas a almacenar una dirección, pero de un casillero que almacena alimentos. Entonces, por eso es que le ponemos este tipo delante. Le ponemos el in delante, para que el puntero sepa, es decir, esta variable sepa, cuando digo puntero, estoy hablando de una variable que almacena una dirección de memoria. No hay más magia detrás de eso, ¿ya? Entonces, para que este puntero sepa la dirección que le está almacenando, qué es lo que tiene, qué es lo que guarda. ¿Por qué? Porque como dijimos acá, una dirección de memoria está haciendo referencia a 4 bytes, pero no todos los tipos de datos son de 4 bytes. Yo puedo tener datos de 8 bytes, puedo tener incluso datos programados por parte del usuario, qué sé yo, que sea una clase alumno, y esa clase alumno puede tener mucho más bytes. Y es por eso que cuando yo creo un puntero tengo que decirle cuál es el tipo, para que ese puntero sepa dónde empieza, es decir, la dirección, pero también que sepa desde esa dirección cuántos bytes tiene que tener en cuenta, ¿ya? Y para englobar todo el objeto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si esto es de tipo int, ya él sabe que él tiene una dirección de memoria y que esa dirección de memoria solamente está almacenando un entero, por lo tanto basta con 4 bytes, ¿ya? Ahora, si yo tengo algo de tipo long y el tipo long son, perdón, el tipo long son 8 bytes, entonces el puntero sabe que su dirección es esta, pero el dato no termina aquí, donde termina esta dirección, sino que el dato engloba estos 4 bytes y estos 4 de acá. Y por eso es que es tan importante darle el tipo al puntero. ¿Ok? Entonces, ya. Aquí estoy creando el puntero, fíjense. Estoy diciendo, mira, estoy creando una variable que va a almacenar una dirección de un dato que va a ser un entero. ¿Ok? Entonces, como P está almacenando una dirección, yo puedo pasarle una dirección. Entonces, fíjense que el vector V, ¿no? El vector V que habíamos declarado anteriormente en 7 me va a devolver un dato, ¿ya? Me va a devolver un valor, digamos que vale 4, ¿ya? El vector V en 7 me va a devolver 4, ¿ok? Pero fíjense que yo a ese 4 le estoy preguntando cuál es su dirección. ¿Cuál es su dirección? Recuerden, este simbolito me pregunta por la dirección de memoria de una variable. Entonces, el octavo elemento le estoy pidiendo su dirección. Y como este arreglo es un arreglo de enteros, ya lo vimos acá, es un arreglo de enteros, ¿no? La dirección que me va a devolver es una dirección que está almacenando un entero. Por lo tanto, la puedo guardar acá, en este puntero. ¿Ok? Entonces, en ese puntero estoy almacenando una dirección. ¿Ok? Ahora, cuando yo tengo un puntero P, yo también puedo decir, ok, yo sé que el puntero P, ahora, fíjate, al principio no tenía ninguna dirección, no estaba apuntando a ningún lugar, era un puntero nulo. Pero de pronto yo le di una dirección a la cual apuntar,
que es esta de acá. Por lo tanto, ahora P está apuntando a esta dirección. Ahora, ya yo sé la dirección, es decir, yo puedo imprimir P y me va a imprimir la dirección de memoria donde está eso. Pero ahora si yo quiero en esa dirección de memoria almacenar algo, ok, entonces lo que tengo que hacer es decirle a la dirección P que el dato que hay dentro, eso se hace con la operación inversa, que es esta de acá. El asterisco es, dada una dirección, quiero obtener el casillero. Ya recuerden, yo tengo casilleros con datos y tengo la dirección de esos casilleros. Entonces, esto lo que hace es, dado el casillero, me da la dirección, y esto de acá, dada la dirección, me da el casillero. ¿Ok? Entonces, aquí le estoy diciendo, mira, yo sé que tú, el puntero este, está apuntando acá. Entonces, yo quiero obtener este casillero para guardar algo dentro de ese casillero. Entonces, si quieres obtener ese casillero dado un puntero, le tienes que poner este signo acá adelante. Entonces, ahí tengo una dirección de memoria, le pongo el asterisco delante, entonces lo que me da es la memoria como tal, ya no la dirección, sino en la memoria como tal, y entonces ahí estoy almacenando un 4 en esta dirección de memoria. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esto de acá, de asterisco P, es lo mismo que V en 7. Es lo mismo. V en 7 me va a dar el dato que está en esta posición de memoria y asterisco P también me va a dar el dato que está en esta posición de memoria. ¿Ya? Entonces, C++, el trabajo con los punteros lo heredó de C. Todo esto que le estoy explicando para C también va para C++. ¿Ok? Entonces, quiero saber cómo van hasta acá. No tengan vergüenza en decirme, profe. Sí, dígame. Que la tienes más granular, la tienes mucho más granular. Y por ejemplo, si tú quieres definir un nuevo formato de archivo, ¿ya? Y ese nuevo formato de archivo, por ejemplo, es JPG, y tú quieres trabajar las cosas a nivel de bits y esas cosas, esta cosa de punteros te permite trabajar a bajo nivel, ¿ya? Con la memoria, estás tocando la memoria. Sin embargo, eh, cuando tienes Java y esas cosas, como que tú no tienes, como te digo, tú no tienes la manera de decirle al lenguaje, mira, yo quiero guardar algo en esta dirección de memoria. El lenguaje no te permite hacer esto. Sin embargo, 6 y C++ sí te permiten hacer eso. Te permiten a ti trabajar con la memoria RAM. Decir, mira, en esta posición de memoria, que yo sé que en esa posición de memoria yo siempre voy a hacer referencia a tal cosa. Por ejemplo, en los drivers, yo voy a decir que esta dirección de memoria siempre se va a referir al driver que tenga que ver con el mouse. ¿Ok? Entonces ya yo puedo trabajar con esa dirección de memoria en específico. ¿Entiendes? Y Java no me da esa posibilidad. Java es como una abstracción muy grande. Java por detrás hace lo mismo, pero las direcciones de memoria como que las trabajan ellos por debajo. ¿Ya? Es decir, el lenguaje por debajo elige las direcciones de memoria y te las pasa. Tú no tienes la capacidad de decir, en esta dirección de memoria quiero este valor. ¿Ya? Entonces la ventaja es eso, la ventaja es que tienes como más granularidad, te podría decir, ¿no? Es como, qué sé yo, imagínense, imagínense, a ver, pensando en algún ejemplo, que ustedes tengan un control remoto, ¿ya? Ustedes tengan un control remoto, imagínense, Java les permite trabajar con el control remoto, les permite encender la tele, a presionar el 1, el 2, el 3 y todo eso, ¿ya? Y por detrás lo que está haciendo Java es que cuando usted presiona el 2, está haciendo algo con un circuito por debajo, ¿ya? Pero es transparente a usted lo que le importa es que al presionar 2, se presione el 2 y le basta. Ahora, 6C++ les permite trabajar con ese circuito. Es decir, a bajo nivel, decirle, quizás lo mismo que hace Java, decir, presione el 2, pero ahora en vez de presionar el 2, decir, ok, active este circuito, active este otro, ¿ok? Entonces, quizás Java les pone muchas restricciones, ya como para, asumiendo de que el programador comete muchos errores y que el programador tiende a equivocarse mucho, y 6C++ no, 6C++ tiene como otra filosofía como, pues ya, si te equivoques, cosa tuya, yo te doy a ti la posibilidad de que tú seas tan flexible como tú quieras. Si tú quieres tomar el chip y cortar un cable y pegarlo en el otro lugar a ver qué pasa, lo puedes hacer, ¿ya? Tampoco tanto así porque igual tiene su mecanismo de seguridad. Pero
pero como que te permite hacer muchas más cosas que Java, en ese sentido. Y los punteros te sirven para eso, para trabajar con heap, con stack, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y Java no te permite hacer eso. Ya. A ver, aquí me dicen, ampersand sirve, ampersand es este de acá abajo, ¿ya? El AND. Ampersand sirve para darle una dirección al puntero creado y el asterisco sirve para almacenar datos, ¿no? A ver, sirve para almacenar datos y también para imprimir datos. Por ejemplo, si yo imprimo, bueno, imprimir datos o para utilizarlos en una operación. Por ejemplo, si yo quiero tomar el valor que hay acá, el valor al que está apuntando B, y sumarle 8 y después imprimirlo, yo puedo poner imprimir asterisco P más 8, ¿ya? Y ese asterisco P más 8 lo que hace es asterisco P obtiene este dato, después más 8 le suma 8, tengo 12 y lo imprimo, ¿ya? Es decir, asterisco P yo puedo utilizarlo como una variable, ¿ya? Lo que tienen que tener en cuenta es que cuando utilicen asterisco P o asterisco el nombre de la variable, se están haciendo referencia no a la dirección de memoria, sino al dato en sí, ¿ok? Pero ese dato puede ser pasado a una función, puede ser impreso, puede ser sumado, puede ser, en cualquier operación puede ser utilizado, ¿ok? Y el ampersand, claro, el ampersand no les va a devolver un dato, les va a devolver una dirección. Entonces, si ustedes igual la pueden pasar a una función y todo, pero si el parámetro de esa función a la que usted le están pasando una dirección de memoria no espera recibir una dirección de memoria, sino un entero, entonces va a dar un error. ¿Ya? Puedo crear cuantos punteros yo quiera en un vector o hay límites. No puedes crear tantos punteros como quieras. A ver, los límites son la cantidad de direcciones de memoria que haya, pero tendrías que crear muchísimos punteros para agotar la memoria RAM, ¿no? Pues bueno, sería una, iba a decir una buena idea, pero no, no es una buena idea, es una mala idea para hacer un virus de eso, ¿no? Empezar a crear punteros y reservar espacios en memoria y de pronto que cuando ejecuten el programa se le acabe la memoria RAM, ¿no? A lo mejor eso es lo que hace Google Chrome por detrás. No tengo idea. Sí, 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 es decir, el límite va a ser cuando se queden sin memoria RAM. Ese va a ser el límite, ¿ya? O bueno, no sé si tanto que se quede sin memoria RAM, porque parece que cada programa que corra, por eso es que le digo que tiene como su sistema, sus mecanismos de seguridad. Cada programa que corra tiene como una cantidad de memoria que puede utilizar. Y si quiere utilizar más memoria, tiene que hacerlo explícitamente y no así como creando punteros ni nada, sino que tiene que decirle al sistema, oye, resérvame tantas gigas de memoria. ¿Ok? Entonces, sí. Hubiera puesto que, perdón, hubiera puesto que no. Pero ¿cómo? No, no. Así como te pongo aquí, así. Así. Ah, long, long, ya, ya. Long, Long, ya. Long. Sí, sí, sí. A ver, si yo pongo long en vez de i, claro, es que depende, porque, a ver, específicamente para el long, pucha, hay long, depende el CPU, porque hay CPUs que el long y el lin tienen 4 bytes igual. Y por ejemplo, el long long, es decir, dos veces long, long long, es como eh, es como 8 bytes. Pero bueno, te entiendo la pregunta. Supongamos que el long tiene 8 bytes. ¿Ok? Si yo digo, ok, yo digo aquí, ok, voy a declarar esto un puntero de long. Y después le paso una dirección de algo que es un entero, porque fíjense, v en 7 es un entero. ¿Ok? Esto es un entero. Entonces, v en 7 es un entero porque esto es un arreglo de enteros. Entonces, como él está esperando una dirección de un long, esto probablemente te va a dar error. Me imagino que depende también del compilador, porque hay compiladores que no son, pero te va a dar un error, porque no está esperando ese tipo de dirección. Está esperando la dirección a un dato entero. ¿Ya? Es como que tengas un casillero y digas, ok, yo aquí tengo una variable y en esa variable voy a guardar una dirección de un casillero de alimentos.
y de pronto tú le das un casillero de otra cosa, de muebles, ponte tú, y entonces dice, no, yo estoy esperando una dirección de un casillero de alimentos, entonces aquí pasaría lo mismo. Si yo aquí declaro otro tipo, esto aquí me daría un error. Porque claro, porque aquí, si esto sería long, cada puntero estaría ocupando dos posiciones de esta y no una. ¿Ok? Entonces eso puede ser un problema. ¿Ya? Igual lo que te puede pasar, en dependencia de las restricciones que te ponga el compilador, pero lo otro que te puede pasar es que el compilador te acepte hacer eso, pero tú tienes que tener en cuenta que si después tú haces asterisco P igual 4, ¿ya? Lo que va a hacer esto de acá es que la posición 7 va a estar llena de 0 y la posición 8 va a tener un 4. ¿Ya? No, no sé si me explico, porque, a ver, un segundito. Es que no tengo acá, pucha, no instalé la pizarra electrónica. Deme un segundito, enseguida vengo, a ver si puedo ponerla un segundo. Deme un segundo. Ya, acá la tengo. Acá, a ver. Ya. Ya, a ver, un poco a lo que me refieres a esto, mire, tú tienes este arreglo, ¿cierto? Y esto es un arreglo de enteros, por lo tanto, aquí tienes un entero, aquí tienes otro, aquí tienes otro, aquí tienes... aquí tienes otro. ¿Ya? Entonces ok, esto es un arreglo de enteros, ¿no? Es decir, un arreglo de enteros toda la vida, ya, 10 posiciones, lo mismo que estaba. ¿Ya? La declaraste, este es V. Este es V. Ya, entonces tú dices, ok, yo tengo un puntero, me voy a llamar P. Ojo, este asterisco, cuando yo declaro un puntero, este asterisco no es el mismo que cuando ya el puntero tiene un valor y yo tomo el puntero y le pongo un asterisco delante para obtener el dato, ¿ya? Este asterisco acá se ocupa, cuando se ocupa con un tipo delante, este puntero esto lo que está diciendo es que esta variable es un puntero, ¿ya? Pero no está obteniendo el valor de la variable ni nada. Simplemente lo que le está diciendo a C++ es que esto es un puntero. Ahora, después ya cuando ustedes lo ocupan sin este tipo acá adelante, cuando ponen asterisco P, eso sí, les devuelve un valor. Ya, pero bueno, lo que quiero llegar aquí es, tú dices, ok, el puntero P es este, bueno, aquí lo podemos hacer directamente, esto es igual a la dirección de memoria, ¿cierto? De lo que hay en V3. Ya, ojo, si el compilador te deja hacer esto, ya, lo que te está diciendo es que este puntero, ¿cierto? La dirección de memoria empieza acá, ¿ya? Empieza acá. Pero fíjate, como esto es long y tiene 8 bytes, entonces te va a ocupar todo esto, ¿ya? Porque recuerda que esta posición es un entero, esta posición es otra, y como long son dos, entonces tú le vas a decir, ok, dame esta posición de memoria, pero él te va a abarcar todo esto. Entonces cuando tú le digas a P, asterisco P igual a 4, lo que va a hacer es que en todo esto de acá, te va a almacenar un 4, ¿ya? Y entonces, fíjate, estos son dos, bueno, son muchos bits, ¿no? Son, eh, ponte tú, aquí, esto es, el 4 en binario es,
1, 2. Este es el cuadro en binario, si no me confundo. 2 a la 2, sí. Ya. Ese es el cuadro en binario. Lo que te va a pasar es que tienes esto. A ver, tienes mucho más bits que esto que te estoy poniendo acá. Pero tienes esto. Un long con eso. Y lo quieres almacenar acá. Entonces lo que te va a pasar es que el principio de ese long van a ser puro cero. ¿Ya? Entonces esto va a ser lleno de cero. Y esto de acá va a ser el 4. ¿Ya? Entonces por eso es que te digo que cuando le asignes un valor vas a estar afectando a dos direcciones de memoria de este arreglo. ¿Ok? Porque este arreglo es entero y cada posición de memoria se refiere a 4 bytes. Sin embargo, cuando tú cambias algo acá, estás cambiando no 4 bytes, sino 8. Entonces estás almacenando un 4 en 8 bytes. Entonces todo esto acá se va a llenar de 0 y esto acá va a tener 4. ¿Ya? Entonces, si el compilador te deja hacer eso, vas a tener que lidiar con esto. Entonces hay que tener harto cuidado con eso. Lo que yo recomiendo, claro, eh, es que el puntero sea del tipo de la misma dirección que le estás pasando. ¿Ya? No sé, a lo mejor en algún caso específico tú quieres que sea menos porque, no sé, por alguna cosa de que quieres cortar el dato por cierta parte, pero no es una buena práctica hacer eso, ¿ya? Entonces, por eso les decía. ¿Alguna otra duda con respecto a punteros y esas cosas? ¿No? Ya, entonces, ok. Acá es lo que le decía, que no es lo mismo poner el asterisco después del tipo, porque aquí lo que estamos haciendo es declarando el puntero, diciendo las más. Esto es un puntero. Y aquí le estamos diciendo, dado el puntero, dame el dato. ¿Ya? Fíjense, ¿no? Es decir, tengo asterisco en los dos lugares, pero no tiene nada que ver este asterisco acá con este de acá. Este de acá está diciendo, créame un puntero nuevo, y este de acá, o le está diciendo a C++, esta variable es una dirección de memoria, y este de acá lo que está diciendo es, dada esta dirección de memoria, dame el dato. ¿Ok? Entonces, nada, por hoy dejémoslo acá. Ya, igual voy a tratar de en las clases no llegar hasta el final del turno para que tengan igual ahí su tiempo libre. Entonces, nada, vamos a dejarlo por acá. Después en la clase que viene vamos a ver esto de nuevo porque me interesa mucho que aprendan, entiendan bien el concepto de puntero. Entonces vamos a volver a ver punteros y vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Ok? Les voy a poner algunos códigos ahí y ustedes tienen que irme diciendo un poquitito qué valores van tomando las variables, etcétera. ¿Ok? Pero básicamente el core de puntero, es decir, lo principal de los punteros, es lo que yo les acabo de mostrar. Las dos sintaxis están bien, Guillermo. La que pongas ahí, in asterisco p o in espacio asterisco. Ahí. Cualquiera de esas dos sintaxis están bien. ¿Ya? Da igual si el asterisco está pegado a la p o pegado al int. Es cuestión de gusto. Hay quien le gusta ponerlo aquí pegadito al tipo para que no se confunda con este. ¿Entiendes? Pero C++ te va a reconocer los dos. Ya, entonces nada, vamos a dejarlo acá. Yo voy a dejar de grabar aquí la clase para los que estén viendo el video. Chao, chao, que estén muy bien.